Amigos, de nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Ya saben que se lo ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Próximo tenemos el Corpus. Como todos los años, el programa quiere hacer un recuerdo a su historia, al arte y, sobre todo, a la gran solemnidad que tiene en Toledo con la procesión y con algo tan importante que si no fuera por lo que representa, no existiría la procesión. Nos estamos refiriendo a la custodia. En este programa y en el siguiente queremos dedicarlo a resaltar el Corpus Christi toledano. En este programa hemos pensado que la custodia es una pieza solemne tan importante como que es realmente quien da vida al Corpus toledano en la calle. Como dice el invitado que tenemos hoy en el estudio, es la joya perfecta. Nuestro invitado, por tanto, ustedes ya pueden intuir, se refiere a don José María Gómez Gómez, catedrático y poeta toledano, aunque vive en Talavera, y que como siempre participa en el estudio con sus ideas, su saber, pero también su poesía. Hoy le damos nuevamente la bienvenida a don José María Gómez, pero una bienvenida muy especial, porque hoy te queremos implicado no solamente como literato, historiador, sino también como poeta. Encantado, encantado. Buenas noches y encantado como siempre, Andrés. Don José María Gómez, que hoy le vamos a requerir que actúe como poeta, ya nos ha enriquecido con su regalo, aunque aparentemente es pequeño. Es un poemario que hace un año se publicó con motivo de una organización literaria, un acto literario que realiza la cofradía, el capítulo de hortelanos de Toledo, y al que estuvo invitado don José María. La publicación es de hace un año. Les vuelvo a repetir que aunque es pequeño, es un poemario lleno de gran vida, pues hoy don José María nos va a dar esa vida. Yo también quiero animarles a ustedes, porque yo ya me siento una figura de la custodia anónima. Yo quiero trasladarles esa idea, para que ustedes se consideren una figura anónima. Me refiero a todos los telespectadores y estén pensando ya en la custodia y en qué figura quieren ustedes ser cuando la vean en la calle. Pues bien, con esta idea también iniciamos nuestro programa y hoy tenemos un invitado que nos va a prestar su voz. Don José María, la poesía. Don Rafael Martínez Plaza, que es profesor, la voz. También le damos la bienvenida y el agradecimiento por haber acudido a nuestra llamada. Muchas gracias por la invitación y procuraremos recitarlo lo mejor posible. Pues muy bien. Pues iniciamos nuestro programa, amigos. Ustedes vayan pensando en qué figura quieren ser de la custodia, porque así se animarán más a seguirnos. José María, hablamos de custodia, custodias. ¿Qué significa ese singular o ese más de uno, ese plural? Bueno, efectivamente, creo que
la denominación más correcta es la custodia de Toledo. Con frecuencia se suele decir, sin embargo, la custodia de Arfe o la custodia de Enrique de Arfe, pero es una definición incompleta, porque estamos entonces soslayando la otra parte de la custodia, que es la custodia de Isabel la Católica. El nombre con que se debe denominar, para que comprenda ambas piezas perfectamente ensambladas, la custodia de Arfe o el templete o dosel de Arfe o extensorio de Enrique de Arfe y la custodia con el viril de la Sagrada Hostia de Isabel la Católica, la denominación correcta es la custodia de Toledo. Ahí, con esa expresión, nos referimos al perfecto, esa palabra la utilizaremos seguramente a lo largo del programa, al perfecto ensamblaje entre la custodia de Isabel la Católica y la custodia de Arfe, que se llevan unos 20 años en su ejecución. La custodia de Isabel la Católica a finales del siglo XV, posiblemente 1499 o 1500, y la custodia de Arfe empieza en el año 1515 el encargo, en 1516 ya se asigna propiamente ya a Arfe su ejecución y se realiza a partir de 1517 hasta 1524. Luego unos 20 y pocos años se llevan una joya de otra. Y esas dos joyas componen la joya perfecta, que es la custodia de Toledo. Pues José María, yo estoy deseoso de escuchar tu primera poesía. Se va a titular Pan Divino. Qué nombre, ¿verdad? Sí, no podía haber otro. Efectivamente, así quise llamar a este poemario, Poemas del Pan Divino, y creo que es la razón de todo, ¿no? La razón de la custodia, la razón de la procesión, la razón, pues incluso de la Iglesia y del ser de la Iglesia, es el pan divino, ¿verdad? Entonces ese es un soneto que dice así: Corpus Christi, trajín de labradores, la fiesta sacrosanta de la espiga y la sombra piadosa que mitiga el oficio del sol y sus rigores. Ángeles desparraman trilladores hacinas de almas que el amor desmiga, y la cizaña ahuyentan enemiga espirituales bieldos ventadores. Hoy es Toledo una era jubilosa. Cada calle, recóndita o airosa, se diría una parva desplegada. La fe, que resplandece engalanada, en cada corazón mueve un molino, y es Dios, candeal y vivo, pan divino. Continuamos escuchando Haec es dies. Es la hora sin sombra, mediodía. Guirnaldas de fervor por los balcones. Apremiados están los corazones por un fulgor de súbita alegría. En su cénit, el sol. Algarabía de blancas eucarísticas canciones. Las calles, rumorosas procesiones. Este es el día, oh Dios. Este es el día. Bajo un bosque de palios se apresura la azul parafernalia del incienso. Este es el día, oh Dios, de la hermosura. Día de suavidad y de aire quedo. El día abierto, elemental, inmenso, en que Dios pasa en triunfo por Toledo. Se habla mucho del oro de la custodia, el oro traído de América. ¿Qué hay de verdad en eso, José María? Bueno, pues es una atribución muy lógica y sabemos exactamente que la reina Isabel poseía un trozo, un pedrusco de oro, ¿verdad?, auténtico,
obsequio de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón se lo envía con su hijo Diego en el año 1498. Y se dice que lo tenía él mismo dice que lo tenía por merced de la reina, es decir, que era el primer oro que él había traído, se lo había obsequiado a la reina, pero la reina le quiso hacer merced y darle prueba de su afecto, permitiendo que lo tuviera él. Y él lo había conservado, incluso dice en esa carta a su hijo que se lo lleve a la reina y cómo se lo manda, todo bien envuelto y bien preparado, y que es una joya valiosísima, incluso pues habla de lo que pesa y de que es del más excelente oro que él ha podido conocer, de grano gordo, no sé, en fin, y le dice que esa joya la ha mantenido él por merced de la reina y quiere que lo tenga la reina, y se lo envía perfectamente, además le dice incluso que procure dárselo en un momento agradable para ella, por ejemplo después de comer, incluso le da esos detalles en la carta a su hijo Diego, ¿verdad? Que él esa joya la ha guardado a pesar de que por muchas dificultades que ha pasado no ha querido venderla ni desprenderse de ella, y quiere que lo tenga la reina, ¿verdad? A raíz de ese oro que tiene la reina, porque lo demás lo tenía todo empeñado siempre en las continuas guerras que tiene que sostener, en la conquista de Granada, etcétera, etcétera, pues con ese oro se encarga posiblemente a ese orfebre judío, tal vez catalán, Aymerich, aunque no es descartable que por el parecido con otras piezas salidas del taller de orfebrería de Guadalupe, del monasterio de Guadalupe, no es descartable que proceda que la obra fuese tal vez labrada y montada en Guadalupe. Bueno, todo esto son hipótesis, pero lo cierto es que ahí figura, y así nos lo señala la tradición, y sabemos que la reina tenía ese primer oro de América, una cantidad parecida aproximada a la que se utiliza en la custodia, unos 17-18 kilos. Luego es efectivamente producto de eso, y producto sobre todo producto de la devoción y del cuidado de la reina Isabel para con la Eucaristía. En el libro del padre Tarsicio de Azcona sobre Isabel la Católica se publica una carta enviada por orden de la reina y redactada por Fray Hernando de Talavera a todos los obispos del Reino de Castilla, para que todos den las instrucciones necesarias para que las iglesias tengan con la debida limpieza y dignidad el Santísimo Sacramento, en sagrarios bien dispuestos, con vasos sagrados también limpios y de buena factura, así como custodias. Y ella predicó con el ejemplo. Ella es sin duda la que más custodias ha encargado, seguramente, no solamente en la historia de la monarquía española, sino en la historia de la monarquía universal. Constantemente, en cuanto que disponía de dinero, encargaba sagrarios, custodias, vasos sagrados y ornamentos para todas las iglesias que se estaban creando en Granada, las iglesias que se inauguraban en la recién descubierto Nuevo Mundo, en América, incluso para otros lugares de Castilla, ella procuraba. Y es el momento, digamos, más espléndido, o el gran momento inicial de la confección de custodias. La más excelente es la que dispone, por supuesto, la Catedral de Toledo. Bien, pues vamos a la custodia, no el ostensorio, sino el gran templete, la gran envoltura, en donde yo animé a los telespectadores que vayan viendo la figura que quieren ser ellos, o que busquen también su figura para que se vayan metiendo en el programa y en la custodia. Enrique de Arfe, ¿quién era este personaje? Bueno, pues ya estaba empezando a destacar como el más importante orfebre que había en Castilla, sin duda. Él había venido en 1506 desde su Alemania o Borgoña, porque también se le llama como Enrique de Colonia, posiblemente fuese su ciudad natal, parece que era efectivamente alemán, enrolado en el séquito
de Felipe el Hermoso. Y entonces se establece en León. Y bueno, pues allí ya empieza su labor como orfebre y tiene ya adquiriendo tanta fama por la perfección en la ejecución de sus piezas que el Cabildo y el cardenal Cisneros pues le llaman para que haga una muestra para un templete, una custodia que quieren hacer, donde ensamblar la custodia de Isabel la Católica, que había sido adquirida en 1505, a raíz de la muerte de Isabel la Católica, en la testamentería de sus bienes. Una de las cosas en fin, de que se disponían, así como, ¿qué te voy a decir?, el pendón del Tanto Monta, varias cosas por encargo de Cisneros y del Cabildo se adquirieron. Y entonces se adquirió la custodia de Isabel la Católica. Entonces vino a Toledo Enrique de Arfe cuando ya tenía el encargo de la construcción de la custodia de Córdoba, que tiene cierto parecido, aunque, bueno, con una gran distancia, ¿no? Y él entonces, pues de acuerdo con unos planos presentados por Diego Copín y por Juan de Borgoña, que habían hecho a raíz de ese famoso dosel que preside el sagrario en el retablo mayor de la catedral. Sí. Eso le había impresionado tanto a Cisneros y le había impresionado tanto al Cabildo que querían hacerlo en plata para utilizarlo como custodia. Y entonces se le pidió a Enrique de Arfe la construcción de un pilar, a ver qué idea tenía él. Él se fue a Córdoba, donde estaba trabajando en la custodia. El Cabildo envió a por el pilar a Córdoba, a Ferran Núñez, y trajo el pilar y asombró tanto al Cabildo y a Cisneros que automáticamente le encargaron ya la construcción de la obra. Este es Enrique de Arfe, que es padre y abuelo de orfebres. Tuvo dos hijos, Juan y sobre todo Antonio de Arfe, excelente orfebre también, que hicieron luego ya custodias de otras catedrales, y el tercero, quizá ya el más sabio de los tres, aunque quizá las manos más finas y artísticas fueran las de Enrique, pero el tercero, Juan de Arfe, que ya escribe pues un tratado sobre la construcción y tal de la orfebrería, etcétera. Luego es el fundador de una saga que durante los siglos XVI y parte del XVII pues son los grandes orfebres castellanos, digamos. Pues si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido, porque no podemos, ni por tiempo tenemos, un pequeño recorrido de lo que es la custodia. Efectivamente, sí. Bueno, pues esta custodia de asiento de Enrique de Arfe es una elegantísima torre gótica, un inextricable laberinto de ojivas, tiene 2,5 metros de altura, está construido a base de 5.600 piezas, de 260 estatuillas articuladas entre sí con unos 12.500 tornillos. En su ejecución se emplearon 183 kilogramos de plata, más los 18 de oro de la custodia de Isabel la Católica, y numerosas perlas, esmaltes y piedras preciosas. Tiene una amplia base estructurada en 2 cuerpos que sirve de arranque de esa sutil arquitectura. Un primer cuerpo con la estructura de un dodecaedro de estilo herreriano, finales del XVI, que exhibe los escudos heráldicos de diferentes arzobispos, entre ellos el de Cisneros, bajo cuya égida se construyó la custodia, como se expresa en la inscripción que lo acredita. Sobre esa base, donde van los escudos, sigue ya el cuerpo central, el gran cuerpo que se refuerza con minuciosas decoraciones, escenas de la Pasión, enmarcadas, figuras de relieve, y sobre esa base o podium es sobre el que se yerguen, estilizados y armónicos, 6 estilizadísimos pilares góticos de 2 metros de altura que soportan y ensamblan toda la arquitectura que estamos viendo en este momento, mientras otros 6 pináculos
volados de 1 metro de altura se articulan entre sí con los otros, con arbotantes, dando la sensación perfecta de una torre gótica, pero todo ello como un auténtico laberinto de ojivas. Por doquier, esculturas, pequeñas esculturas de un mérito extraordinario, porque son esculturas que parece que han sido labradas exentas. Incluso las partes que no se ven están minuciosamente labradas. Son estructuras ya, esculturas dignas de un artífice del Renacimiento. Algunas tienen incluso el movimiento manierista de un Miguel Ángel o de un Berruguete. Aunque son pequeñas, son deliciosas. Basta ver el San Miguel Arcángel, que creo que es quizá la más excelente de todas esas esculturas que tenemos ahí, o bien la de Salomón, la escultura de San Eugenio, al fondo, detrás del cual tenemos al resucitado, que está en el cuerpo central, por encima de la custodia de Isabel la Católica. En fin, todo tiene una perfección, podríamos decir que absoluta, de suerte que la podemos llamar por ello la joya perfecta. No podemos describirla en toda su minuciosidad, porque necesitaríamos horas y horas, ¿no? Pues José María, sí. Pero a pesar de todo, con ese espíritu que tú nos transmites, hay un poema que le vamos a ir siguiendo a lo largo del programa, que tú lo titulas Seguidillas del Corpus. Sí, exactamente. Seguidillas Empecemos. de la custodia, efectivamente, podemos ir alternando, recitándolas. Son este tipo de composición popular, de rima fácil y de ritmo, pero que nos sirven por su carácter descriptivo para ir siguiendo el itinerario de la custodia. Digamos que son seguidillas del itinerario de la custodia en la procesión de Toledo, ¿verdad? Dicen así: mirad un árbol de oro con campanillas, es la custodia de Arfe, ¡qué maravilla! Maravilla de luz tiene Toledo, laberinto de ojivas que apunta al cielo. Oh milagro exquisito, oh flor del arte, cuajada en los jardines angelicales. Desde la puerta llana, hollando flores, vienes entre querubes y resplandores. Por el aire, banderas y reposteros, por el suelo tomillo, salvia y espliego. Delicada penumbra de la paloma, parecen 4 calles cuando tú asomas. Litera recamada, linda carroza, donde juegan los ángeles y Dios se goza. Galeón encendido bajel fogoso, que navega entre llamas bajo los toldos. No serías más bella ni más galana si pinceles del Greco te retrataran. Suave sombra penetra por los rincones, mientras tu fuego incendia los corazones. Al doblar las esquinas de la maraña, pareces el cogollo de una espadaña. Seguiremos con las seguidillas, pero vamos a continuar con la custodia. La custodia ha tenido también sus avatares, José María, sus problemas, sus altibajos. ¿Cómo lo podríamos denominar a toda esa gran historia de cuántos años? 500 años. Están cumpliéndose ahora 500 años de su confección, ¿no? En esos 500 años, lógicamente, han sucedido cosas a la custodia. Han sucedido aportes importantes y algunos peligros de los que se salvó casi milagrosamente. Uno de los momentos, de los cambios más importantes que se operó en la custodia fue en el año 1594, a instancias del arzobispo don Gaspar de Quiroga. Ahí se empieza a cambiar el color plateado original de toda la custodia de Arfe. Está construida, hemos dicho, en unos 180 kilos de plata y se mantuvo en ese color claro, blanco de la plata hasta este año,
en que el contraste era visto como un cierto defecto, y entonces se dispuso al dorador Diego de Valdivieso, que, ayudado por 20 plateros y bajo la dirección del orfebre Francisco Merino, que con muchas vacilaciones no sabía cómo tocarla porque aún no se había tocado nunca la custodia, se decidió por fin a desmontarla, de acuerdo fue precisamente un platero, Vicente Salinas, que después dejó todo un librito diciendo cómo había que desmontarla, como él lo había hecho, que es el del que se han servido, nos consta que es del que se han servido este año para hacer la impresionante labor que se ha hecho este año sobre la custodia, ¿verdad? Pues bien, entonces ya Vicente Salinas la desmonta y Diego de Valdivieso es el que la adora. Duraron más de un año los trabajos, se comenzaron bajo la égida de Gaspar de Quiroga y la terminó el cardenal arzobispo archiduque Alberto. Bien, José María, si te parece, aunque dejemos ahí un poco en pie, vamos a hacer una breve pausa y seguiremos analizando ese pequeño o principal cambio que se hizo inicialmente. A ustedes también desearles que continúen con nosotros después de la breve pausa. Seguimos de nuevo en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos hablando de la custodia de Toledo. A nuestro invitado, don José María Gómez Gómez, le habíamos dejado con la idea en pie, pero incompleta. Y por ese motivo le animamos a que continúe aquella primera intervención de final del siglo XVI, que se cambió de imagen, la custodia cambió de imagen. Podemos hablar de la misma custodia, pero rejuvenecida, o cómo se puede denominar esa intervención primera. Digamos, ensamblada con más perfección en cuanto al tema del color, ¿no? De manera que solamente quedaron ya plateadas las imágenes, las esculturas, que le ponen ya un cierto matiz, ¿no? Distinto a la monotonía del color oro, pero ya de alguna manera quedan ensambladas perfectamente por su color las dos piezas que conforman la custodia de Toledo, la custodia de Isabel la Católica y la custodia de Arfe. Muy poquito después, en el año 1600, se hizo otra intervención. Esta es, pequeña pero muy valiosa, digamos, económica y artísticamente, y es colocar en el viril de la custodia de Isabel la Católica se coloca la cruz de diamantes, y eso lo hace el platero Alonso García. Al mismo tiempo, hasta ese año la custodia es portada por 12 sacerdotes en unas andas que están forradas con hojas de plata, y es portada en hombros, para lo cual, como es tan pesada, a pesar de ser 12 los sacerdotes que la sacaban y que la paseaban, pues había que irse turnando con bastante frecuencia, ¿verdad? En ese momento se construye la primera carroza. Es el maestro mayor de la Catedral de Astorga, Pedro de Torre, el que da la muestra para la construcción de esa primera carroza, en que ya evita que tenga que ser sacada en hombros, ¿verdad? Otra importantísima aportación en 1740, ya durante el episcopado del infante Luis Antonio de Borbón, el célebre hermano de Carlos III, que luego después abdica digamos, del arciprestazgo, incluso de la carrera religiosa, y se casa, y va a ser protector de
de Goya y de Boccherini, iba a ser pintado sucesivamente por Goya y su mujer y sus hijas, ¿no? Bien, pero cuando era cardenal, arzobispo de Toledo, pues encargó el célebre trono en plata y bronce, en el que permanece en el lugar de la capilla del tesoro, donde Sí. se mantiene, hecho por el platero toledano Manuel Vargas Machuca, según el diseño de Narciso Tomé, el autor del Transparente, ¿no? Es una obra rococó magnífica dentro de ese arte, ¿verdad? Que aunque sea rococó, pues también No no desentona. desentona, ni No mucho menos, desentona. con la torre gótica o con la custodia gótico-mudéjar plateresca de Isabel la Católica. En 1765, 25 años después, otra vez se repasa todo el dorado de la custodia por los plateros Manuel Reina y sus hijos, y los trabajos duraron casi un año. Se pagaron 44.000 reales, 1765. Y otra aportación importante, pues va a ser ya en 1781, en que se construye la carroza que llega hasta nuestros días. Una carroza, pues también muy rococó, con cráteras, fruteros, racimos grutescos, todo esto propio de esas... de ese espectáculo, digamos, recargado del rococó del siglo XVIII. Bueno, señalar que está ya, se la articula con una maquinaria que permite que las cuestas arriba y las cuestas abajo de las calles, pues no lo note, la custodia se mantenga siempre se mantiene vertical perfectamente, ¿no? A nivel. No, a nivel. Eso es una maquinaria que... Y en fin, esas son, digamos, Bueno, las aportaciones pues, fundamentales. José María, y nos vamos a Zocodover. A los versos. Sí, y Vamos. continuamos con las seguidillas. Estamos, Zocodover, el arco de la sangre. Sí. Vamos a ver. Zocodover despliega rumor de salmos. El arco de la sangre te está esperando. Desde allí nos bendices y por el cielo una mística garza remonta el vuelo. ¡Qué esplendor! Sillería, alfileritos, recodos entrañables del laberinto. Al llegar a la plaza de San Vicente, todo el sol se te humilla resplandeciente. Todo es cansado y bajo, caduco y vil, ante el fulgor sagrado de tu viril. Por San Juan vas entrando. ¿Con qué decoro se arrodilla a tu paso San Ildefonso? Los ojos se humedecen, se ensancha el alma. Es un clamor Toledo por donde pasas. A Santo Tomé bajas por ver la torre. Del cielo se levanta por verte el conde. Doblas por Trinidad. Oh ardiente joya, el aire se estremece, se abre la gloria. Calle arriba caminas grave y pausada, solemne como el arca de la alianza. Han pasado 500 años y ha tenido pequeños cambios, modificaciones, pero yo pienso que también hay otros avatares, otras incidencias que conviene destacar por las que ha tenido que pasar la custodia, porque históricamente 500 años son muchos años. Sí, ¿No es así? Sí, ha pasado por distintos momentos de peligro. El primer peligro que pasó, bueno, estaba construyéndose. En realidad, hay quien dice que la primitiva custodia de plata que había, pues la robaron los comuneros. Los comuneros incautaron unos 600 barcos de plata, pero la custodia hubo que deshacerla para hacer la custodia de Arfe. Es decir, que buena parte de la plata que tiene la custodia de Arfe es de la primitiva custodia. Pero los dos momentos graves en que estuvo a punto de desaparecer la custodia, si no se hubiesen tomado las medidas oportunas, pues fueron en los dos momentos
críticos de la historia de España por excelencia. La Guerra de Independencia de 1808, con el saqueo general de iglesias y catedrales, y la Guerra Civil del 36, también otro saqueo general de iglesias y de catedrales, ¿no? Bien, en 1808, pues a finales del año 1808, cuando ya después de la derrota de Bailén vienen tropas napoleónicas y el propio Napoleón y empiezan ya a entrar a saco con el oro y las riquezas de España, pues se teme porque el ayuntamiento de Toledo están pidiéndole constantemente a la catedral, ¿verdad? Y entonces se teme por las joyas históricas que tiene la catedral. Entonces el arzobispo, que es el Luis María de Borbón y Villabriga, que es el que está enterrado en la sacristía de Toledo, y que va a ser regente del reino, que es el único personaje de la familia real de Borbón que permanece en España. Tiene mucho mérito este hombre, pues decide seguir la marcha de la Junta Central que se ha formado para enfrentarse a Napoleón y a los ejércitos napoleónicos y al gobierno de José Bonaparte de Madrid. La Junta la sigue hasta Sevilla, con el encargo secreto entre el Cabildo y él de que las joyas de la catedral le sean enviadas. Y todas ellas se preparan en los 14 o 15 cajones y en un par de carretas tiradas por bueyes y custodiadas por un piquete de escopeteros, o sea que, porque imagínate cómo estarían los caminos, pues unos cuantos, guardias bien pertrechados con sus armas custodian la marcha de, entre otras joyas, la de la custodia desmontada y bien escondida hasta Sevilla. Pero en Sevilla, aun viendo cómo está tan grave la situación, que se aproximan las tropas napoleónicas, marchan a Cádiz. Incluso en Cádiz, aunque se forman las Cortes de Cádiz, que las preside el cardenal de Toledo y que es nombrado regente del reino, él se va a pasar la frontera a Portugal, donde ahí ya hay una defensa clara de Inglaterra y de las tropas de Wellington, y ahí ya no van a entrar las tropas francesas. Y muy cerquita, en un lugar llamado Tavira, allí le proporcionan un palacio suntuoso, y allí se lleva él la custodia. Las demás joyas las deja ocultas en Sevilla, pero él se lleva la custodia consigo. El cardenal Borbón se lo lleva allí, hasta el año 1813, en que ya retrocediendo y marchándose las tropas pues napoleónicas y comenzando la derrota, vuelve a Toledo, y va a ser en 1814 cuando ya, después de estos 5 o 6 años, pues vuelve a salir la custodia en la procesión. Y en la Guerra Civil también. En la Guerra Civil también sufre... se desmontó. Sí. Se desmontó por Julio Pascual, el célebre, fue el encargado de desmontarla, muy a su pesar, porque luego después fue el que la montó. Sí. Cuando se pudo, ahí como el tiempo fue más rápido, se pudo ocultar, y aunque estaba desmontada, pues no se la llevaron. Sí se llevaron otras piezas, como el celebérrimo manto rico de la Virgen del Sagrario, el manto de las 80.000 perlas que habían mandado de América, y ese se sabe que fue en un barco a México y luego allí ya desapareció. Y no se sabe su rastro. Pero en la Guerra Civil también pasó un momento crítico. Precisamente los dos canónigos fueron fusilados en ese momento, pero se pudo esconder la custodia y que se salvara, y después fue otra vez armada por Julio Pascual, sí. Pues tengo en la mano los poemas del Pan Divino. Después de esos avatares, incidentes, idas y venidas de la custodia, una vez estabilizada y ya situada en su sitio, vamos a evocar el pensamiento de Santa Teresa
el pensamiento del Quijote, porque, según tú, delante de la custodia, ellos dos debieron sentir la grandeza que tú expones. ¿Te parece que empecemos por Santa Teresa? Perfecto. Y ahora ya nuestros personajes, nuestros telespectadores, como decías, ¿no? Yo ya les he animado a que sigan ellos a ver con quién se sienten más identificados, ¿no? ¿Qué personaje quieren? Personaje anónimo, le vamos a llamar. Pero ¿qué personaje quieren ser en la custodia? Ponerse en la custodia. José María, Santa Teresa. ¿Cuántas veces, Señor, has traspasado con tu dardo de fuego mi honda entraña? ¿Y cuántas veces, tímida y huraña, en tu llamada de amor me has abrazado? Ahora te veo ante mí, sol enjollado, luna llena que ampara una montaña de ojivas. Oh sagrada telaraña, donde eres el pan del cielo aprisionado. Propicio al éxtasis, la unión y el gozo. Toledo es hoy un nido de alborozo, lecho nupcial, recóndito y florido. Ven a mi boca, oh Dios, ven a mi pecho. Ven al huerto de mi arma, a mi barbecho. Llena mi corazón con tu latido. Pero también Don Quijote y Sancho contemplaron la custodia. Claro, por lo menos en mi imaginación lírica, sí. Claro que la pudieron contemplar en todo su esplendor, sí. Pues José María, vamos a ver cómo inicia tu poesía, ese pensamiento de contemplación. Sí, el poema está conformado en forma de una especie de diálogo, lógicamente. Teníamos que contraponer una vez más la imaginación, en este caso, imaginación teológica de Don Quijote y el realismo sanchopancino, ¿verdad? Y yo, pues, he imaginado que podían hacer, digamos, este diálogo entre ellos. Gracias le doy al cielo y su grandeza por esta coyuntura sin igual de contemplar en una sola pieza el arca de Moisés y el santo grial. Mire vuesa merced que esta aventura no cabe como aquella del molino o la infausta del yelmo de Mambrino en que hubo confusión de la figura. Amigo Sancho, aquello que semeja un torreón y palomar de oro es el dosel en que con gran decoro Toledo al pan divino honra y festeja. Reparad, mi señor, no os engañéis, que yo no alcanzo a ver lo que vos veis. Arrodíllate, Sancho, bestia humana, y admira de lo que eres hoy testigo, que eso que allí parece pan de trigo es Dios en su custodia soberana. Nos quedamos con la respiración en suspenso, pero seguimos, José María. La custodia que ha pasado por avatares, por cambios, por acciones incluso, según has presentado, como que estuvo a punto de desaparecer, pero sobre todo el Cabildo, sobre todo la catedral, siempre está preocupada como conjunto de reponer, proteger, mejorar, diríamos limpiar, en una palabra, todos los pequeños defectos que puede tener la joya perfecta. Ha habido intervenciones, una en 1981 y una última reciente, muy reciente. ¿Qué podemos decir de ello? Bueno, sobre todo podemos hablar de la de 1981, que, digamos, a instancias del cardenal don Marcelo González Martín, pues fue precisamente el Instituto de Conservación
y restauración de obras de arte, y Croa, quien llevó adelante durante 5 meses unos trabajos muy, muy importantes de limpieza general, desmontando otra vez la custodia completamente, afianzando las piezas que estaban sueltas o con peligro de desprenderse, porque hay que entender que la custodia, aunque solamente haga un recorrido anual, pero ese recorrido por las calles de Toledo, ese bamboleo, ese trajín, pues que quieras que no, pues afloja los... hay 12.500 tornillos y todo hay que repasarlo, ¿verdad? También se cambió el armazón de madera de la peana por otro de aluminio anodizado. La imagen de la Virgen en el nudo del astil de la custodia de Isabel la Católica también fue respetada, y muy importante, ya se tomó documentación minuciosa, gráfica de las piezas por separado, de sus medidas, de sus pesos, así como se analizó para comprender bien o para estudiar bien la aleación de los metales de que estaba compuesta, etcétera. Ya es un trabajo muy minucioso el que se hizo en 1981. No obstante, las estatuillas se les dio como una pátina que las oscureció un poco, que creo que en esta restauración actual se ha eliminado y se les ha devuelto un poco el brillo y la blancura de la plata original. No lo sé exactamente, solamente puedo hablar de esta última restauración que se ha hecho, de lo que se ha salido, publicado en los periódicos, o incluso de lo que estos días de atrás hemos visto aquí en este canal, de los mismos miembros de Talleres Granda y de los responsables de la restauración. Y entonces yo no me atrevo a decir exactamente, porque además en este momento todavía la custodia está desarmada, solo está armada la custodia de Isabel la Católica. La custodia de Arfe todavía creo que está desarmada, ya limpita y preparada para presentarla, digamos, en sociedad, y para que el día del Corpus luzca pues con un esplendor único, creo que más hermosa que nunca, si cabe decirlo, ¿no? Pero no me atrevo a entrar en los detalles porque no los conozco exactamente, ¿no? Y además creo que aquí se ha emitido un programa repetidamente en que pues se ha ido ilustrando parte de esa interesantísima reconstrucción, reparación que se ha hecho en este año con motivo de su 5º centenario, y que va a ser objeto, según nos han prometido, de una publicación minuciosa y un estudio pues que seguramente será definitivo, ¿no? Y es lo que esperamos con verdadera ansiedad. Muy bien. Pues yo también espero tu pensamiento y tu poesía. Toledo está arropada por el Tajo, rodeada por el Tajo. Tu idea de Toledo y del Corpus se tiene que materializar también en el Tajo. ¿Y qué piensas tú en este momento de el río y el Corpus? Yo sí, efectivamente imagino al río en el Corpus, en que casi todo el mundo, ¿verdad?, termina dándole la espalda, porque hay otro atractivo más importante en Toledo en ese día, ¿no? Pero pienso que también el río siente ese día el estremecimiento de lo divino. Al Padre Tajo en el Corpus. ¿Qué piensas, Padre Tajo, en este día en que Toledo es una llamarada, un alma en fuego místico abrasada, sagrado incendio de la Eucaristía? Abrumada de aromas y reflejos, la ciudad hoy se olvida de tu abrazo. Dios la absorbe en su plácido regazo, nadie baja a mirarse en tus espejos. En piadosa quietud yo te imagino, trenzando en tu murmullo ensimismado un cántico al amor de los amores.
Solo el sol, que ha besado el pan divino, se enreda en tus espumas, endiosado, resuelto en infinitos esplendores. Pero yo pienso en el Greco, José María, y el Greco es un personaje, yo me atrevería a decir, siguiéndote a ti un poco, porque yo no tengo tus ideas, que es una persona llena de laberintos. Sí. ¿Qué pensaría, qué piensa el pintor ante la custodia? Del laberinto de su Creta natal, vino al laberinto de las callejuelas y de la historia toledana y de la mística toledana, y aquí se enfrentó con el perfecto laberinto. También, como no tenemos ninguna referencia puramente histórica, puedo imaginar lo que él pudo decir contemplando, después del laberinto de Creta y del laberinto de las callejuelas toledanas, el perfecto laberinto de la custodia. Pues escuchemos. Doy por bien empleada mi odisea. Haber dejado atrás la eterna Grecia, la grata luz de la inmortal Venecia, Roma y cuanto en su nombre se desea. Haber dejado mi entrañable Creta y en ella el Minotauro y su recinto, y haber anclado en este laberinto que es Toledo y su mística secreta. Así puedo gozar la orfebrería de este otro sabio laberinto de oro que Enrique de Arfe con genial decoro labró y con celestial sabiduría. Oh Dédalo ojival sacralizado, por tu divina alada arquitectura yo diera el esplendor de mi pintura. En tu visión me siento sublimado. Mi pincel no se atreve a dibujarte, me basta, oh laberinto, contemplarte. Pues José María, yo quiero ser Enrique de Arfe, porque quiero estar en tu pensamiento. Enrique de Arfe mira la custodia. ¿Qué contempla? Sí. ¿Qué pensaría y qué nos diría Enrique de Arfe hoy si contemplara su custodia? Pues vamos a escuchar. Creo que se sentiría efectivamente pequeño ante su obra. Aquí el inagotable laberinto. Aquí la delicada filigrana. Aquí la torre de oro que engalana, joya inmortal, un celestial recinto. Cada mínima perla aquí engastada cumple un arduo y sublime ministerio, acotar lo sagrado y su misterio. Por el supremo orfebre fue soñada. Por eso, en este mágico momento en que contemplo mi obra pieza a pieza, admiración de sabios y de reyes, confieso que fui solo un instrumento. Él me dictó los números y leyes, la divina proporción y la belleza. Terminamos el programa porque no tenemos más remedio que hacerlo por el tiempo. Pero en este poquito tiempo que tenemos, habíamos dejado a la custodia en la calle Trinidad. Vamos a llevarla a la catedral. Vamos a llevarla a la catedral, que nos permitan, por lo menos, situarnos el arco de palacio. Ahí, exactamente. El arco de palacio del arzobispo. En los poquitos minutos que tenemos. El arco del palacio del arzobispo enmarca el horizonte de tu camino. Cómo huele Toledo a romero y juncia, cómo sueñan las piedras de Covarrubias. Has llegado a la iglesia, Santa María. Se ha vuelto malva y rosa la luz del día. Entre los esplendores de las vidrieras, la Virgen del Sagrario te trae una vela. Vedla bajar del cielo con la casulla y proclamar al mundo que España es suya. Cuando entras por la puerta, pienso en ti,
que eres el tabernáculo del rey David. Los doseles de reyes y emperadores a tu lado parecen viles honores. Una fe te dio vida y una esperanza. Tú eres el baluarte que tiene España. Tú eres la plenitud. Tú eres la gloria, el emblema más alto de nuestra historia. De la historia de un pueblo que ganó reinos para labrar un trono al Rey del Cielo. Llegamos al final del programa. Agradeceros a los dos vuestra intervención y participación y amigos, también a ustedes, que el siguiente programa continuaremos hablando del Corpus. Muchas gracias.